Muy bien, seguimos adelante y ahora estamos recibiendo a la escritora y guionista Margarita García Telesca. Ella es la responsable de este libro, Relatos Diversos, Historias de Vida LGBTI más en Uruguay. Y me parece muy, muy valioso el poder hablar contigo de este tema, Margarita. Te doy la bienvenida y es un gusto recibirte, porque en general, cuando se plantean estos temas, se plantean desde el prejuicio y desde los preconceptos. Eso para empezar. Y a mí me importa, antes de hablar de las historias, pensar en este tipo de testimonios, cuánto te provocaron a ti el cambiar o el asumir determinadas formas de contar y de determinado vocabulario que yo hoy soy, a mi edad, incapaz de decir en radio. Todavía, por más que otros lo digan. A ver, contame. Bueno, hola Jaime, muchas gracias por recibirme otra vez por aquí. Un placer estar en contacto con la audiencia. Este fue la verdad que un desafío muy grande. Me imagino. Sobre todo en varias etapas. Por un lado, escuchar y ver, asomarme a la vida de estas personas que sufren tanta discriminación y que no tienen tanta visibilidad. Y por otro lado, tratar de encontrar el tono para poder, porque yo siento que en este libro, como que mi pluma, mi escritura viene a ser como un canal. Yo soy un medio sí, para que las historias lleguen y uno pueda ponerse en los zapatos de la persona. Ahora me vas a contar después cómo surge Claro. este libro, pero me importa ese reacomodo mental de la escritora, de la guionista. Sí, me llevó mucho tiempo, más que nada tratar de encontrar el tono en cada historia y tratar de buscar un tono distinto de acuerdo a cada historia también. Está bien, es verdad. Porque primero que hay historias que pueden tocarse en determinados puntos, que hay discriminaciones o cosas, hay vivencias que se dan en varias personas del libro, pero sin embargo traté de tocarlos desde otro punto, traté de buscarle. Unos son más poéticos, otros son más cercanos. Otros más crudos. Sí, otros son más crudos, a pesar de que siempre es un libro que por lo menos mi intención era dejar esperanza, dejar luz, ¿viste? Porque creo que, bueno, más que nada el objetivo es ese, tratar de que sea un libro positivo. No ese positivismo así como Edulcorado. edulcorado, sino siempre tener una visión positiva del futuro, que creo que es. Yo te diría que inclusive, y yo vuelvo al tema del prejuicio y del preconcepto, yo creo que justamente a lo que, o parte o un aspecto del que tú le llamás positivo, es el entender un relato, por resumirlo en un relato, Claro. o en una forma de pensar, o en una problemática, o en una condición, no sé. También uno termina siendo muy cuidadoso a la hora de plantear y cómo se dicen estas cosas, porque ahí también creo que los prejuicios nos han llevado o han llegado porque también la forma en que estos temas se han introducido en la agenda pública ha sido muy forzado, ha sido en muchos casos muy ideologizado, a veces por imposición. No estoy ni siquiera cuestionando, porque también después de leer ciertos testimonios uno puede llegar a entender una cantidad de cosas. Pero bueno, y muchas veces es utilizado también este tipo de reivindicaciones por colectivos desde el punto de vista político, y también se usa desde el punto de vista político para atacar determinadas reivindicaciones. Entonces, es decir, que está en el medio de a veces de una cantidad de tensiones, y en definitiva la gente se olvida de los que hablaron en este libro, por ejemplo. Sí, yo creo que es un tema que, tanto creo que el tema de los derechos humanos, el tema de la igualdad de derechos en todos los seres humanos, digo, tanto pasa también con el feminismo. O sea, creo que es algo que siempre da lugar a todo tipo de corrientes, pero que por lo menos de mi lado lo que yo quiero reivindicar un poco en este libro, creo que es el sentido de la humanidad, la singularidad de cada persona, y de que como todos en realidad vivimos cosas similares y tenemos como que ponernos en ese lugar, porque creo que a veces las cosas
las cosas de la diversidad deben atacarse desde eso, que en realidad ellos, la comunidad LGBT, son personas que están integradas en la sociedad, pero sin embargo hay preconceptos, hay prejuicios que hacen que muchas veces se miren con otra mirada, ¿no? O sea, se pongan en otro lugar, y creo que eso es un poco lo que hay que a lo que hay que atacar, digamos, en el sentido de que este no es un libro solamente para la gente de la comunidad, que puede ayudar y mucho, sino para toda la sociedad, porque yo creo que todos tenemos que ponernos en otro lugar e integrar realmente, ¿no? Porque la discriminación es el día a día, ¿no? Es la vivencia diaria, y cuando uno ve lo que vive esta gente cada día, las miradas, los insultos, el desprecio, realmente a mí realmente me emocionó muchísimo y me llegó muchísimo, porque realmente pude vivir casi que en primera persona, y pude escuchar la resiliencia y el poder de esta gente para enfrentarse a todo lo que tienen que vivir cada día cuando salen de la casa. O sea, es como una violencia constante. Muchas veces dentro de la casa. Muchas veces expulsados de su hogar por una orientación, por una cosa que no tiene nada que ver con el ser humano. Lo que pasa es que también en esa casa eso es el resultado también de una educación, de un peso cultural, religioso, mil cosas. Pero bueno, comencemos por el principio. A ver, ¿cómo empieza, cómo se arranca? ¿Cuál es el puntapié inicial de esta experiencia? Bueno, en realidad este libro surge de una inquietud. En realidad Juan José Meré, que trabaja en UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, él le gustó mucho y quedó muy movilizado con un libro que escribí, de Un virus de amor, de Cecilia Badí, que es la vida de ella y su lucha contra todas las cosas que le tocó vivir a partir de que tuvo el diagnóstico positivo de VIH, ¿no? Y cómo ella, a partir de la resiliencia, pudo salir adelante. Bueno, es una historia de vida muy, muy emocionante, y bueno, en realidad la idea un poco era tratar de llevar esa sensibilidad de la historia de vida, de resiliencia, a historias de vida LGBT. O sea, tratar de convertir la evidencia científica que surge de entrevistas anónimas que se hicieron en el interior del país, tratar de convertir todas esas historias de vida en relatos, o sea, tratar de poner la literatura, por eso digo que soy un canal, en el sentido de que aporto un poco un tono, distintos tipos de relato, para generar ficción, pero basado en hechos reales, para tratar de sensibilizar, para tratar de buscar un punto de empatía, que es un poco el camino para tratar de que todos podamos ver desde otro lugar. Margarita, para llegar a este libro, no sé si el anterior, porque lo recuerdo muy bien el anterior, pero en definitiva también era un caso particular, sí, claro, una experiencia particular, sí, y las peripecias personales de la protagonista. Pero para comenzar en este trabajo, ¿tú tuviste que trabajar contigo misma para romper o superar determinados prejuicios tuyos personales? No sé si prejuicios es la palabra, pero barreras o... No, o sea, realmente, no, más que nada, si te digo lo que tuve que vivir, en realidad fue muchísimo asombro por las vivencias y la fuerza de esta gente. O sea, realmente para mí fue muy movilizador. Sin duda. Fue muy ¿Y movilizador. cómo se eligieron? ¿Por qué fulano o mengana? O sea, yo escuché y leí más de 40 entrevistas. Bien. Y traté de buscar una muestra que pudiera cubrir distintas edades, distintas orientaciones, distintos géneros, todo, ¿no? Como para mostrar un poco, y también algunos son más duros, algunos son singularmente más especiales, y me pareció que en esa diversidad, digamos, de tratar de hacer una muestra... no quiero decir representativa, porque creo que podría seguir escribiendo de todos los otros casos. Creo que cada caso es particular. Cada experiencia es un mundo, o sea, y cada uno además mide la experiencia en función de cómo le va a uno. Esa es la vida, y más en estas circunstancias.
No, claro, claro. Y cada uno tuvo que enfrentar cosas distintas con su propia personalidad y sus propias fortalezas y debilidades. Y yo siempre rescato la resiliencia y la fuerza de estas personas porque realmente que es admirable eso, la lucha día a día. Y bueno, creo que fuera de las personas de la comunidad, muchas personas sufren bullying o sufren violencia y también tienen que sacar fuerzas como para seguir adelante y también me parece muy admirable. O sea que creo que hay un poco de humanidad, digamos, en cada historia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un texto de los que marqué de uno de los relatos. Volví a sentir la vergüenza de la infancia, el pudor. No era por el bikini y mi primo, era porque estaba enamorada de una mujer. Quise esperar a ver si se me pasaba, pero el amor no se pasa y tuve que elegir mi propia felicidad antes que vivir la vida que me tenían planeada. No iba a cumplir el mandato. Todo el pueblo gritaba en sus miradas que estaba haciendo algo prohibido, sucio, promiscuo, pero yo tenía mis valores de siempre, no habían cambiado. Tuve que luchar contra todos los prejuicios del resto y los míos. Flor de verano. Ese texto breve, digamos, es parte de uno de los relatos, porque hay textos que son muy breves también, casi de la misma extensión de lo que acabo de leer, pero me parece que resume parte del tono de los que tiene el libro, es decir, esa reflexión muy honesta de esa protagonista, que en definitiva es el resultado de lo que estaba padeciendo y sobre todo que muchos lo plantean, de cómo mirar hacia el futuro en esta situación. Sí, claro. Aparte, no nos olvidemos que son muchas veces casos de personas que viven en pueblos chicos del interior, donde no hay que olvidar que todo está mucho más reforzado que acá en Montevideo, más allá que la discriminación se vive en todos los estratos sociales, en todos lados. Pero hay una cosa del pueblo chico que hace que se estén mirando más unos a otros y que haya más un juicio y una segregación. Y muchas veces las mismas familias se sienten la presión social, ¿no? De la exigencia social de que los hijos sean heterosexuales. Entonces, eso también se los transmiten. Y la persona muchas veces siente culpa, ¿no? Y más allá de que también no nos olvidemos que hay muchos colegios católicos que también tienen toda otra cosa que viene de la religión, de la parte de la culpa, del pecado, ¿viste? Hay muchas vivencias de muchas personas que se sentían muy mal y mucha parte de su angustia era por su educación, por cómo habían sido criados. Y que terminan además siendo marginales y viviendo al margen de su familia, al margen de sus amigos, de sus afectos, buscando otros afectos, al margen de la sociedad. Hemos hablado muchas veces, algunas veces al aire y otras veces personalmente, de lo que es la experiencia tuya, de tu familia muy cercana, por ejemplo, la obra del Padre Cacho. Sí. Y eso es conocer lo que es un lugar donde mucha gente terminaba allí porque no podía estar porque era expulsada. Y en definitiva la obra del Padre Cacho, que tú conoces también, terminó siendo un reducto también de protección y de contención para mucha de esta gente que capaz que son parte de los testimonios que estamos leyendo acá. Claro, sí, marginados por la sociedad, que creo que un poco lo que el Padre Cacho, y creo que por eso también su figura, ¿no? Era de dignificar a toda esa gente, que muchas veces no se sentían personas porque la sociedad los excluía, ¿no? Y creo que sí, que eso tiene que ver con eso, que cada persona tiene su dignidad y que tenemos que darle lugar a todos, tener lugar para todos. Por eso también hay un cuento ahí que no sé si que es El mundo del revés, ¿no? Que uno imaginarse cómo sería el mundo, ¿no? Claro. Realmente si pudiéramos también simplemente aceptarnos todos y quizás tener una visión más humanista y más piadosa de cada uno, ¿no? Además, otro detalle interesante, un poco más formal, pero bueno, es hay muy pocos nombres propios. Sí, son todos inventados igual. No, ya sé, pero no importa. Sí. Pero aún así, aunque sean ficción, hay muy poco nombre propio, porque no es la historia de Lucía, bueno, hay uno que se llama Daniel, pero de Lucía, de Carlos, o sea, porque va más allá de las personas. Acá la importancia son los testimonios y las cosas que les pasan. Sí, creo que es tratar de transmitir las vivencias para ponerse en el lugar de la persona, ¿no?
y tratar también, mi idea era hacer cosas breves, ¿no? Sin ahondar de repente en un morbo o tratar de, ¿viste? Porque creo que son temáticas que se han transmitido de muchas maneras y esta temática va más dirigida a, bueno, tomo esta vivencia real y trato de que te pongas en el lugar de esta persona, ¿viste? Cuando se enfrenta a estas cosas, pero con relatos cortos, más bien, como tú decías, bastante honestos y bueno, como para que estar ahí, salir con esa persona, ¿viste? Y que eso también te llame a reflexionar sobre tus propios prejuicios, ¿no? Es la intención, era un poco el origen del libro, era ese, ¿no? Tratar de llegar a las personas, pero no solo con los que son los datos científicos, las estadísticas que también ayudan a hacer cambios, porque también las leyes y todo eso obviamente es lo que le da lugar, pero tratar de buscar esta pequeña tangente de a través de la literatura generar sensibilización en la gente común, en el público general, ¿no? ¿Sentís que justamente la literatura, en este caso, pero también escribís teatro, te manejas con guiones representando situaciones para un público, pueden hacer su aporte a la hora de cambiar una forma de pensar? Yo creo que sí, que el arte en todas sus expresiones es fundamental y creo que sí que generan cambios, que es también la expresión de una sociedad, ¿no? Que las cosas artísticas que consumimos, que hacemos, que vemos, también nos van formando nuestra psiquis y nuestros criterios sociales, ¿no? Por eso yo creo que la importancia de que haya contenidos que integren a las personas, pero no como algo como políticamente correcto, digamos, por decirlo así, sino como algo honesto, ¿viste? Cuando ves la integración real y no como, bueno, cuando ves que te das cuenta que hacen integración para quedar bien, ¿viste? Pero de repente después en el día a día no hay una integración real, ¿viste? Claro. Y no se emplean a las personas, ¿viste? Que podrían tener esos trabajos por distintas discriminaciones, y eso lo dicen ellos mismos, ¿no? En las mismas entrevistas, cómo tienen que ocultar, por supuesto, su orientación, tratar de tener un tono que no sea manerado, cosas que ya le pueden significar no conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, creo que también el tema del arte es muy importante y, bueno, gracias a Dios estamos en un país donde hay muchísima expresión artística de distintas cosas que sí, yo creo firmemente que el arte es muy importante. Yo creo que esto que estás comentando, lo de la corrección política, el tratar de bueno, no hay más remedio que plantear los temas de esta manera o de nombrarlas de determinada manera. Y a mí me da la sensación que con esas sutilezas que yo mencionaba, por ejemplo, en el texto que leí, que dice tanto, pero lo dice de una forma tan clara, tan contundente, pero con un tono que no es forzado, no es artificial, muy natural. Todas las historias están contadas desde ese punto de vista. Y yo insisto en que a veces estos temas, al querer imponerse, genera la reacción. A mí me da la sensación, y te digo más, que después de haberlo leído, lo reafirmé, que si estos temas se plantean de otra manera mucho más natural, más obvia, y no como una imposición, capaz que tú me podés decir, pasa que ya era tarde, la discriminación es histórica, son todos argumentos válidos, pero también a mí me sirve para pensar eso. Si la integración se da en otros términos, no de imposición, capaz que seguramente el resultado es otro, y es más, iba a decir saludable, no sé, más cómodo, más tranquilo, no sé, y no genera rechazo, minimizar el rechazo. Yo creo que es un tema delicado, quizás no soy la persona, pero como opinión personal... Lo que pasa es que es lo que me genera el libro. Claro, no, como opinión personal yo creo que muchas veces hay cosas que se tienen que imponer, como también el lugar de la mujer, por ejemplo, que uno dice, ¿por qué tiene que haber tantas mujeres y la cuota? Y creo que hay muchas cosas que se tienen que imponer porque si no, naturalmente no se dan. Pero creo que no tienen que ser las únicas cosas. O sea, creo que la imposición o decir esto tiene que tratarse, esto tiene que estar, esto tiene que ser agenda, es una manera de poner el tema en la mesa. Pero
creo que eso no invalida todas estas otras cosas que para mí son otras maneras de llegar al tema, como a través de la sensibilidad y a través del arte y de la integración real. Yo creo que hay muchas maneras, pero creo que históricamente como que las minorías y las disidencias han hecho otros caminos y no han llegado, entonces ha tenido que venir eso también. Y también por eso se necesitan muchas leyes, también se necesitan muchas cuotas, para que realmente, y ni siquiera así muchas veces se respetan, o sea que... Bueno, ¿no? Sí, ese es otro tema. Sí, entonces, creo que imagínate si no existieran, menos podrían acceder. Entonces, yo creo que mi opinión personal es que tienen que convivir. No digo si está bien o mal, yo creo que son caminos que a veces es necesario hacer para abrir la conversación también, para que surjan otras cosas y para que realmente haya integración, porque si no pasa que en los pueblos se dan actividades donde solo va gente de la comunidad y la otra gente no. También entonces, está eso, claro. Pero también es un tema de voluntad de la gente, porque si no hay voluntad, eso es lo que hay que trabajar, el integrar a todos. Que ¿no? se transforma en un gueto. Claro, pero porque el resto de la gente no se quiere integrar, porque se invita a todo el mundo. Son muchas veces actividades justamente de integración o talleres, pero siempre van los mismos. Entonces hay que tratar de hacer cosas distintas. Hemos visto cómo en los últimos años este nombre ha evolucionado, ¿no? La forma de denominarlo, ¿no? Empezó de LGBT, LGB, LGBT, sí. Ahora Q+, etcétera. Entonces, como que también, como que cada orientación, cada disidencia, como se les dice, busca o reclama su lugar, ¿no? Y también hasta en el nombre del movimiento, también haciéndolo cada vez más confuso y más complicado. En el libro los relatos no hacen hincapié en qué es fulano, qué es mengano, no, como que no es importante. Sin embargo, claro, en estas formalidades de los nombres parecería que sí. Claro, yo creo que hay, yo lo que pasa es que no pertenezco a la comunidad y no quiero hablo siempre a título personal. Me parece que hay algo como de querer sentirse parte, y para sentirse parte tiene que estar. También el signo de más es un signo que incluye a disidencias que no estén incluidos en la sigla que se utilice, ¿no? Claro, o sea, terminó saldando por ese lado. Claro, porque siempre puede haber otros pansexual, hay una cantidad que no están incluidos en la sigla y sin embargo es una forma de integrar a toda la comunidad, ¿no? Acá menciona un oyente que dice, hace muchos años vi con mi esposo una obra de teatro, 6, todos somos culpables, sobre la muerte violenta de 6 mujeres trans asesinadas en Uruguay. Salimos llorando de dolor. Juan José Mere fue uno de mis profesores en la carrera de trabajo social, dice este oyente. Recuerdo perfectamente esa obra, fue en el Teatro Circular. Y fueron todos asesinatos que ocurrieron, creo que 5 de los 6 ocurrieron en Cerro Largo. Qué horror. Y surgió justamente de testimonios. El proceso de creación de esa obra, es más, yo no sé si no hicimos una función para oyentes. Surgió también, digamos, de testimonios y todo eso. Pero fue a partir de esas crónicas policiales porque fue una cosa en un año y medio. O sea, esas 6 muertes fueron en un año y medio. O sea que recuerdo perfectamente, debe tener por lo menos 15 años esa obra del Teatro Circular. En la sala 2 del Teatro Circular. Pero bueno, también entonces es importante eso, Margarita, ¿no? Cómo los nombres van a veces también condicionando las disidencias y también la falta de conocimiento que hay, porque también cuando uno lee estos testimonios también uno está ajeno a esas realidades. Claro, porque tú hablabas de pertenecer o no a la comunidad, pero también el conocimiento de la comunidad, el desconocimiento es muy grande. Sí, yo creo que hay mucho camino por hacer. Creo que yo qué sé, yo por lo menos traté de cuidar mucho en el uso de las palabras, en el respeto sobre todo al vocabulario y ¿no? Porque bueno, quería hacer un libro respetuoso, pero creo que es cierto que hay un tema de información que se necesita, que también quizás estos libros pueden ayudar a querer también estar más en contacto, porque creo que es parte del avanzar como sociedad, ¿no? Integrarnos todos con todas nuestras singularidades y salir del estigma que quizás viene un poco del pueblo chico, del sistema feudal, de esa cosa de estar
estar siempre en el juicio, Ujú. y de que siempre haya gente que viva al margen, ¿no? Creo que es eso también, Claro, como tú yo, decías. yo creo que son muy valiosos los testimonios, cada uno de los relatos, porque llaman a las cosas como se tienen que llamar, en el sentido de, como te decía hoy, no ser políticamente correcto. Seguramente muchas de las formas de nombrar a las personas o a las condiciones en un trabajo académico no lo harías. Creo que Claro. tu forma de escribir, venir desde el teatro, desde ese lado más vivencial, te permite sentirte cómoda nombrando las cosas de determinada manera, porque también hay situaciones que se nombran de determinada manera y no de otras. ¿Tá? Si hay que decir al pan pan, se dice al pan pan y no se dice de otra manera. Sí, quise hacer un relato como cercano, ¿no? Honesto, como uno lo pensaría, o como uno, no, si estuviera en ese lugar. Si en ese pueblo chico se dice de determinada manera, se los denomina de determinada manera a los gays o a los homosexuales, en el término justo tú lo mencionás de esa manera. Sí. No le das vuelta al asunto. Sí, porque creo que también ahí está el valor y el poder del insulto, que a veces es un insulto muy conocido, pero sin embargo para la persona, viste, lo recibe y también duele ver cómo al final te das cuenta que la persona se acostumbra a ese insulto del pueblo, ¿no? Y porque es A la ese forma de lugar común. nombrarlo. O sea, no como insulto, sino de denostarlo. Claro, porque nombrarlo y denostarlo, eso mismo, porque no es, siempre está O sea, ser la marica del pueblo es un estigma para una persona gay que trata de integrarse y no puede. claro, creo que es una forma de despreciar a la persona, Exacto. ¿viste? Porque ese es el De tono de nombrarlo. sí, es una y entonces también te hace pensar, bueno, sí, capaz que uno está acostumbrado a eso, pero bueno, ponete en el lugar, está acostumbrado porque está tan generalizado. El problema es cuando uno naturaliza determinadas cosas, ¿no? Y entonces ponete en el lugar de la persona que está viviendo esto, ¿no? Y que aparte muchas veces, hasta a mí también lo que me dolía bastante de escuchar de repente personas grandes hablando de la discriminación que sufrían en sus propios trabajos, de colegas, ¿no? Cómo ese menosprecio, esa desvalorización del otro a través de su orientación sexual, ¿no? Eso me parece fuertísimo, ¿no? Porque no es solo en los adolescentes, en los niños, que vemos que el bullying se recrudece bastante en los pueblos y bueno, lamentablemente es mundial el problema, pero personas adultas, que de repente gente que hace carreras, que es respetada, pero sin embargo siempre está eso, que siempre encuentran eso como para tratar de que el otro se sienta más débil, ¿no? Se sienta menos. Y eso sí es fuerte, sí, la verdad que es un espejo feo, sí. Y además, también, ahora que decís lo de colegas y cómo también es todo un problema la formación. Y eso es una cosa que ha ido cambiando bastante y ha evolucionado bastante. Pero llegar a un lugar, a una carrera universitaria, por ejemplo, o algo de eso hace 30 años, 40 años, era muy difícil en determinadas condiciones. Sí. Creo que los que lo llevan peor son las personas trans, donde les es más difícil todavía terminar muchas veces los estudios, muchas veces porque son echados de la casa y bueno, y ahí surgen todos otros problemas que, claro, que muchas veces no pueden terminar el liceo. Sí. Y ahí todas las oportunidades son muy acotadas. Lamentablemente ese es el gran problema. Bien, obviamente que este libro es un libro infinito, porque son, digo, en la medida que se recogen testimonios, ¿cuál es el plan de esto? Bueno, en realidad el plan inicial era también había una idea de hacer la audiovisual. Después también yo había pensado la loca idea de hacer unos relatos diversos, pero más como del continente, porque me parece que es una temática que está bueno para generar relatos así singulares, pequeños, de historias chicas, ¿no? Buscar eso, de esa cercanía. Ese era uno de los planes, pero en realidad también tengo la idea de poder seguir escribiendo distintos relatos y de repente hacer relatos con personas en particular, ¿no? Y estudiar alguna historia en particular y tratar de desarrollar más
un relato tipo crónica, ¿no? Eso es algo que lo tengo en el futuro. Y más que nada ahora, en el futuro más cercano, mi idea es hacer presentaciones en el interior. Bien. Eso seguro, porque es donde pertenecen estas historias. Es tratar de hacer un plan del 2026, de recorrer el país. Eso es lo primero. Perfecto. ¿El libro dónde lo encontramos? El libro está en todas las librerías. Perfecto. Sí, ya tiene distribución. Se presenta el 21 Sí. en el Centro de Referencia LGBT de Montevideo y a las 18 horas. ¿Dónde queda? En ¿Te acordás? Que no es una dirección que uno tenga presente en forma rápida. Déjame mencionar que además el diseño... El nombre de la calle siempre lo digo mal. Curuguatí, porque lo confundo con otra que es parecida. Curuguatí 1027, esquina Selmar Michelini. Perfecto, muy bien. Y también, bueno, la tapa es de Camila Gómez García, que es tu hija, Sí. que es un diseño también muy acorde a los sutiles de cada uno de los testimonios. Bueno, gracias. Al tono. Muy bien, Margarita García Teresca, muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, gracias por transmitir lo que el libro transmite. Creo que, por lo menos en mi caso, te puedo asegurar que logró el objetivo. Bueno, muchas gracias. Que pases muy bien. Muchas gracias.